Bien, buenas noches amigos y amigas, buenas noches a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud. Sí, en esta oportunidad les traigo un tema de geometría, el cual es el ángulo geométrico, uno de los conceptos o temas básicos para iniciar lo que es la geometría. ¿Sí? El ángulo geométrico, ¿sí?, es un ángulo que está formado por dos rayos. En este caso, yo tengo el rayo OA y el rayo OB. ¿Sí? El rayo, al formarse estos dos de acá, al intersectarse en este punto llamado origen, forma este ángulo de acá llamado ángulo geométrico. En este caso es un ángulo delta. ¿Sí? Entonces, este es el origen, o mejor dicho, el vértice, ¿sí?, en donde coinciden estos dos rayos. Ya, entonces quiere decir que el ángulo se puede denotar de esta manera, ¿sí? El ángulo se puede denotar así, o también, por ejemplo, yo digo el ángulo A o B, puede ser así, ¿sí? Estas son las dos formas que yo puedo denotar los ángulos, ¿sí? Entonces, el ángulo geométrico está formado por dos rayos. ¿Y cuál es la diferencia entre el ángulo trigonométrico? ¿Sí? Hay una diferencia entre el ángulo trigonométrico, ¿ya? El ángulo geométrico te acepta como máximo una vuelta, es decir, 360 grados. Eso es lo que te da un ángulo geométrico. Y el ángulo geométrico está formado por dos rayos. Y el ángulo trigonométrico, ¿ya? El ángulo trigonométrico, ¿ya? El ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se forma al girar un rayo sobre su propio eje, es decir, sobre su origen, acá. Es decir, al girar este rayo, me da un ángulo trigonométrico, ¿sí? El cual, este ángulo trigonométrico va a tener un lado inicial y un lado final. Y este ángulo de acá le voy a llamar beta. Ese es un ángulo trigonométrico, ¿sí? Es decir, el ángulo trigonométrico es aquel ángulo que acepta más de una vuelta. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el ángulo geométrico y el ángulo trigonométrico. Ángulo geométrico formado por dos rayos. El ángulo trigonométrico se forma al girar un rayo sobre su propio eje, ¿sí? Y acepta más de una vuelta. ¿De acuerdo? Si acepta más de una vuelta, es decir, puede ser mayor que 360 grados, que es lo máximo que puede dar, ¿no? Y con los ángulos yo puedo hacer operaciones. Por ejemplo, con el ángulo geométrico yo puedo hacer operaciones de adición, sustracción, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, si yo quiero, a ver, listo. Por ejemplo, acá tengo el ángulo A o B y el ángulo A o C. ¿Listo? Este ángulo de acá le voy a llamar teta y este ángulo de acá le voy a llamar beta. ¿Sí? Yo quiero hallar cuánto mide este ángulo de acá, es decir, todo este ángulo de acá. ¿Sí? Para hallar este ángulo de acá, ¿qué tengo que hacer? Tendré que sumar, tendré que sumar el ángulo beta más teta. Es decir, para hallar la medida, ¿ya? Este de acá, M, significa medida. Medida del ángulo. ¿Qué ángulo? A o C. Siempre tomo el primero acá, A, luego voy al centro, luego al otro extremo, ¿sí? En este caso es el ángulo A o C. ¿A qué va a ser igual? Este va a ser igual a la medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C, ¿sí? Es decir, voy a sumar cuánto vale el ángulo A o B, es teta, ¿sí? El ángulo es teta, más el ángulo B o C, en este caso es beta. Al sumar estos dos ángulos me da ¿quién? El ángulo AOC, es decir, todo este ángulo de acá que ustedes ven, todo este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, digo, este de acá le mide el ángulo AOC, sería A beta más beta. ¿Sí? Puedo restar también de acá, por ejemplo. Supongamos que no me dan uno de estos ángulos, ¿sí? Me dan, por ejemplo, de acá me dicen que este de acá, se me ocurre, es alfa, ¿sí? Y me piden hallar este ángulo de acá, el cual lo voy a notar con X. ¿Ya? ¿Y cómo hallo esto de acá? Entonces digo, como en este caso me están dando este ángulo grande que es alfa, me dan otro ángulo que es beta y me dan un ángulo desconocido, en este caso es teta, es decir, X.
¿Cómo hallo ese ángulo? Entonces digo, para hallar este ángulo de acá, para hallar la medida del ángulo A o B, ¿qué tengo que hacer? Restar el ángulo grande, es decir, el ángulo mayor, que en este caso viene a ser el ángulo A o C. Voy a restar la medida del ángulo mayor. A ver, acá está con negrito. Entonces voy a poner medida del ángulo A o C, es decir, A o B. Sería la medida del ángulo A o C menos, ¿quién? El otro ángulo conocido, que en este caso viene a ser el de acá. ¿Y qué ángulo es? Es B o C. ¿Sí? De esa manera. Entonces digo la medida del ángulo B o C. ¿Listo? ¿Y quién es este de acá? Por ejemplo, A o C, ¿quién es? Alfa. Menos. B o C, ¿quién es? Beta. Quiere decir que este ángulo de acá, que lo he notado con X, es igual a alfa menos beta. De esa manera, yo puedo hallar adición y sustracción de ángulos. Además, hay un concepto importante, que lo voy a anotar por acá. Cuando me piden, por ejemplo, me dicen la bisectriz de un ángulo. ¿Sí? Bisectriz de un ángulo. ¿Qué es bisectriz? Ahora lo vamos a ver. Entonces yo tengo acá un ángulo, ya un ángulo AOB. Y me dicen que OM es bisectriz del ángulo OB. Entonces digo, OM viene a ser este de acá. Este rayo. Ya el rayo OM se denota así. El rayo se denota así, ¿ya? Este de acá es bisectriz. ¿Y qué es una bisectriz? Es el rayo que divide a un ángulo en dos partes de igual medida. ¿Sí? En dos partes de igual medida. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, si todo este ángulo de acá es 60 grados, y me dicen que este ángulo, este rayo M es bisectriz. Si es bisectriz, ha dividido este ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que este ángulo de acá mide 30 grados y este otro ángulo de acá mide 30 grados. De tal manera que al sumarlos, 30 más 30, ¿cuánto tiene que darme? Los 60. ¿Sí? Esa es una bisectriz de un ángulo. ¿Sí? Bisectriz, que divide a un ángulo en dos partes iguales. Bien, explicado esto de acá, esta pequeña introducción, vamos a los ejercicios. ¿Sí? Entonces, ángulo geométrico. Empezamos con el primero, que nos dice que en el gráfico adjunto, es decir, este gráfico que ustedes lo ven acá, ¿ya? La medida del ángulo AOD es 90 grados y la medida del ángulo BOC es 50 grados. Me pide hallar la medida del ángulo AOB sumado con la medida del ángulo COD. Bien, hagamos lo siguiente. Me dicen el ángulo AOD. ¿Dónde está AOD? Lo voy a señalar, lo voy a pintar del color que lo he puesto ahí. Miren, empiezo acá. A, paso a O y me dicen AD. ¿Sí? Ahí está. Ese ángulo de acá, ¿cuánto mide? 90. Es decir, es un ángulo recto. Ya, es un ángulo recto. En pocas palabras, todo este ángulo de acá es un ángulo recto. ¿Y cómo se denota un ángulo recto? A un ángulo recto se le denota de la siguiente manera. ¿Sí? Con un simple cuadradito en una esquina de ese ángulo. ¿Sí? Ese es un ángulo recto. Entonces, para anotar este acá, digo, este es un ángulo recto. Ya, esto de acá mide 90 grados. Ya sé que mide 90. Listo. ¿Sí? Ya sé que mide 90. ¿Listo? Ahora, me dicen otro dato, que la medida del ángulo BOC, es decir, B, ustedes se dan cuenta, acá está B, voy a resaltar de amarillo también, B, voy a O y luego a C. Este angulito de acá, que ustedes lo pueden notar, este de acá mide 50 grados. ¿Sí? Mide 50 grados. Y a mí me piden hallar, ¿sí?, la medida, sí, exacto, Jacqueline, 40. Me dicen A o B, es decir, este de acá y el de acá. Este angulito que se formó acá, ¿sí?, lo voy a
este angulito que se ha formado acá, le voy a poner una alfa o una X, vamos. Y el otro angulito, COD, dice. COD, es decir, este de acá y acá, ¿verdad? Este de acá. Este angulito de acá, me piden allá, le voy a poner un beta. X y beta. Porque son ángulos distintos, no son iguales, ¿ya? Entonces digo, ¿y cómo hallo entonces estos de acá? Pero como yo sé, anteriormente les dije que la suma de todo esto de acá, ¿cuánto debe ser? Debe ser igual a 90. Entonces, digo acá que la medida del ángulo AOB, entonces digo, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? No, acá sería más también, ¿sí? Más la medida del ángulo BOD, medida del ángulo BOD, más BOC. Esto de acá es igual a, este es igual a 90, ¿sí? Es igual a 90. Listo. Como a mí me piden hallar esto de acá, lo voy a dejar así nada más. Entonces digo acá, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD es igual. Este ángulo de acá, ¿cuánto medía? Ahí está, ¿ves? 50. Entonces, ese 50, voy a restar 50 todo, de tal manera que acá me va a quedar menos 50. Ahora sí digo acá, ¿cuánto sale esto? 90 menos 50, por ahí ya quien dijo es 40. ¿Sí? 40. 90 menos 50 sale 40. O lo otro que hubiesen podido hacer, ¿no? Como esto de acá vale 90, digo, si ya tengo 50, ¿cuánto debe salir la suma de esto de acá para que me dé 90? Más fácil, ¿verdad? Debe salir 40. ¿Sí? Debe salir 40. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es, ¿sí? Pero bueno, acá hagamos esto de acá es 40, 40 grados. Entonces digo, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD, ¿cuánto debe darme? 40 grados. ¿Sí? Como ven, iniciamos con ejercicios un poco sencillos, luego vamos aumentando un poquito ya de nivel. ¿Sí? Sigamos con el siguiente ejercicio. Me dice, en el siguiente gráfico calcule alfa, ¿sí? El valor de alfa. Y ahí tenemos, ¿no? Nuevamente, miren, si ustedes se dan cuenta, voy a dar un poquito de zoom, ustedes se dan cuenta, acá hay un pequeño cuadradito, ¿ven? Este pequeño cuadradito me indica que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Me indica que es un ángulo de 40 grados. Muy bien, Amoroso dice que la alternativa E, veamos, ¿sí? Entonces, como dice que todo esto debe valer 90, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar 2 alfa más 30 más alfa igualarlo a 90. Entonces, hagamos ese proceso. Entonces digo acá, 2 alfa más 30 más alfa, esto es 90. ¿Sí? Ahora sí digo acá, 2 alfa más alfa, 3 alfa, ¿verdad? Es igual. Esto de acá, que está sumando, voy a pasar al otro lado a restar. Sería 90 menos 30. Entonces acá me va a quedar 3 alfa es igual. 90 menos 30 es 60. Donde alfa voy a dividir entre 3 a todo. Al dividir entre 3 a todo me queda alfa y acá me queda 60 entre 3. Como decía Moroso, me sale 20. La alternativa E. Excelente. ¿Sí? La alternativa E. Sigan compartiendo la transmisión, sigan reaccionando para poder llegar a más personas, chicos y chicas, amigos y amigas. Y no olviden dejar sus reacciones, ¿sí? No olviden dejar sus reacciones. Y si hay donaciones, bienvenido sea. Seguimos. Ahora sí, nos dice en el ejercicio número 3, me dice, en el gráfico OM bisectriz, ya mencioné anteriormente que es la bisectriz del ángulo AOB y OB, el rayo OB es bisectriz, ¿sí? Es bisectriz. A ver, voy a pasar de dos colores, ¿ya? El rayo OM, bisectriz del ángulo AOB.
el rayo OB es bisectriz del ángulo OC. Y me piden hallar la medida del ángulo MOC. Listo. Acá me dice OM. ¿Dónde está OM? Miren, vamos a ubicar a OM y OM está acá, ¿ven? ¿Sí? Ahí está OM. Este OM es bisectriz del ángulo AOB, es decir, de este ángulo de acá. ¿Sí? De este ángulo de acá es bisectriz. Quiere decir, si es bisectriz ha dividido en dos partes iguales a este ángulo de acá. Como ha dividido en dos partes iguales, es decir, como este angulito ya me están dando que es 10, por lógica o por consecuencia o análogamente, esto de acá es 10 grados. ¿Sí? Ahora, me dice que el rayo OB, es decir, este rayo de acá, es bisectriz del ángulo AOC, es decir, de este ángulo de acá y este ángulo de acá, es decir, de todo este ángulo. Excelente, ya dio la respuesta amorosa, dice que es 30, ¿sí? Es todo esto de acá. Mire, pregunto yo, ¿cuánto mide este ángulo AOB? ¿Cuánto mide este ángulo AOB? ¿Sí? El ángulo AOB es la suma de estos dos ángulos pequeños. ¿Sí? Si yo tengo 10 y acá tengo 10, el ángulo AOB debe ser 20 grados. Si este de acá es 20 y me dice que este de acá es bisectriz, este de acá es bisectriz que divide a este ángulo en dos partes iguales, pues quiere decir este de acá también es 20 grados por bisectriz, por el teorema de la bisectriz o por la propiedad de bisectriz. Ahora, me dice calcule la medida del ángulo AOC, es decir, MOC. ¿Y dónde está MOC? Lo voy a resaltarme. M está acá. Ese es el rayo MOC. Es decir, me piden hallar este ángulo de acá, lo cual estoy resaltando de azul. ¿Y cuánto es? Como decía Amoroso por ahí, sale 30. ¿Sí? Sale 30. ¿Ya? Sale 30. ¿Listo? Entonces voy a sumar 10 más 20. ¿Sí? 10 más 20. Es decir, este ángulo de acá, el cual me piden hallar, es 30. Por lo general en geometría no se hace mucho desarrollo, ¿sí? Por lo general siempre se desarrolla en el mismo gráfico nada más, ¿sí? Si ya queremos hacer algo, por ejemplo, explicar acá, por ejemplo, si yo quiero calcular la medida del ángulo MOC, ¿qué tengo que hacer? Sumar, ¿quién? La medida del ángulo MOB más la medida del ángulo BOC. ¿Listo? ¿Quién es MOB? MOB es 10 grados. Más BOC, ¿quién es? 20, ¿verdad? Y sumar 20 más 10, haciendo un esfuerzo sobrehumano, me sale 30. ¿Sí? Entonces quiere decir que la medida del ángulo MOC es de 30 grados. ¿Sí? Se puede hacer así o como también en el gráfico. ¿Sí? En el gráfico. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio número 4. Me dice, en el gráfico tenemos nuevamente el rayo OM y el rayo ON. Me dice que son bisectrices. ¿De quién? Del ángulo AOB y ángulo COD. Es decir, en pocas palabras, voy a relacionar con color. OM es bisectriz del ángulo AOB. Y ON, el rayo ON, es bisectriz del ángulo COD. ¿Listo? Entonces con verdecito lo voy a hacer por acá. Digo, OM, el rayo OM, acá está OM. ¿Sí? Este rayo OM me dice que es bisectriz del ángulo AOB. ¿Y quién es el ángulo AOB? Este ángulo de acá. ¿Sí? Quiere decir, si este ángulo de acá es teta, este ángulo de acá también debe ser teta. ¿Listo? Ahora, tenemos el otro ángulo. Me dice que el rayo ON, que es este rayo de acá, el cual estoy haciendo de amarillo, me dice que es COD, también es bisectriz. Si es bisectriz, si este ángulo de acá es beta, este de acá también debe ser beta. Ahora, como todo este ángulo de acá es un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo llano, y este ángulo llano mide exactamente 180 grados. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a sumar esto de acá, más esto de acá, más esto de acá,
debe darme 180. Entonces, al sumar digo acá, tengo 2 teta más el valor que tengo acá, en este caso es este angulito de acá, el cual me están dando es 100 grados, más 2 veces beta, ya que el índice es 140, excelente, 2 veces beta. Esto de acá debe ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿sí? A 180. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Acá voy a juntar 2 teta más 2 beta es igual. Esto de acá le paso a restar, ¿sí? Me quedaría 80. Voy a sacar la mitad a todo. Saco mitad, me queda teta. Saco mitad, me queda beta. Y saco mitad, me queda 40. Quiere decir que teta más beta es 40 grados. Bien. A mí me piden hallar el valor de x. Y el valor de x, ¿sí? El valor de x es una teta más una beta y más 100, ¿verdad? Más 100. Entonces, quiere decir acá, voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a poner 100 más teta más beta. Pero este dato ya tengo, ya acabo de encontrar. Entonces digo, x va a ser igual a ¿qué? A 100 más. ¿Cuánto valía este teta más beta? 40. Excelente. Esto de acá, ¿cuánto sale? El valor de x es igual a 140. ¿Sí? 140. Excelente, Jackie. ¿Sí? ¿Qué alternativa? Alternativa C. ¿Sí? Como ven, lo único que es acá es tratar de interpretar, ¿sí? Y luego aplicar, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir.